Ministerio de Educación. El brindar este soporte al estudiante, ¿no? Y estamos hablando en cuanto a docente, en cuanto a directivo, a la familia, a los psicólogos si lo hubiera, al personal administrativo, la misma comunidad en general, que apuntan hacia lo mismo, al poder contribuir al bienestar, ¿no? Y reconociendo también que la base principal para el trabajar este soporte llega a ser el vínculo afectivo, un vínculo que provee confianza, que provee seguridad, protección y que brinda respuestas pertinentes para las necesidades socioemocionales y en los mismos intereses de los estudiantes para el desarrollo de su autonomía. Y asimismo se generarán acciones que permitan al estudiante recuperar su equilibrio. ¿Cuál es su relación con el desarrollo socioafectivo? Pues en primer lugar es importante entender a qué tipo de desarrollo contribuye el soporte socioemocional. Y es claro que es hacia el desarrollo socioafectivo. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿A qué nos referimos? Pues nuevamente nuestros lineamientos de tutoría y orientación educativa nos brindan una definición al respecto y se entiende como estos cambios por el cual el estudiante va a tomar conciencia de sí mismo, va a poder gestionar sus emociones, va a demostrar empatía, va a tomar decisiones de maneras responsables y se relaciona con los demás de una manera positiva y satisfactoria, y lo cual va a permitir contribuir a su bienestar y a su formación integral. En otras palabras, es el medio por el cual el estudiante es gestor de su propio proyecto de vida, desde la autonomía para la gestión de sus aprendizajes, tanto académicos, también como personales y también sociales, y que le permita construir de una manera solvente su identidad y así también contribuir desde su rol ciudadano a una mejor convivencia democrática. Pues, ¿qué genera el desarrollo socioafectivo? Teniendo en cuenta que el soporte socioemocional contribuye al desarrollo socioafectivo del estudiante, es importante que identifiquemos qué tipo de bienestar es el que genera el desarrollo socioafectivo. Y aquí existen diferentes tipos de bienestar. Podemos hablar de un bienestar físico, hablamos también de un bienestar material, podemos hablar de un bienestar profesional, pero el tipo de bienestar que genera el desarrollo socioafectivo es el bienestar socioemocional. Y ese es precisamente el tipo de bienestar con el que se puede contribuir directamente en el acompañamiento al estudiante. Y precisamente en el proyecto educativo nacional menciona que el bienestar socioemocional contribuye a que el estudiante encuentre su propósito de vida, que lo conecte con su sentido de trascendencia en este mundo y encuentre con comunidad, con seguridad, el lugar al que pertenece dentro de él. Si logramos que el estudiante logre alcanzar su bienestar socioemocional, lo va a expresar a través de su equilibrio personal, mediante su mejor adaptación a la convivencia social y también al poder contribuir a un bienestar colectivo, ¿no? Haciendo ciudadanía. De esta manera vamos descubriendo también los beneficios que trae consigo cuando hablamos del poder brindar este soporte socioemocional. ¿Existe algún vínculo directo entre el desarrollo socioafectivo y el desempeño del estudiante? Bueno, evidentemente sí. Todas las emociones tienen una profunda conexión con el aprendizaje, el procesamiento de la información y con los aspectos cognitivos involucrados en el mismo. Por eso el reto que se tiene es poder orientar las emociones y conducirlas hacia estados que van a favorecer, que van a estimular
un ambiente que sea propicio hacia el aprendizaje. Como sabemos, el principal aporte que tiene la neurociencia a la educación es que refuerza esta importancia que tiene el de los ambientes de aprendizaje en los estudiantes, pues estos, al estar cargados de emociones, influyen en los procesos funcionales del cerebro. La motivación y la emoción dirigen el sistema de atención, el cual decide qué información se archiva y qué información se aprende, ¿no? Y por lo tanto, aprender debe ser el resultado de emocionarse de una manera continua y también de forma positiva. Y que por tanto el docente debe suscitar en sus clases emociones placenteras, para que las enseñanzas sean significativas y se transformen en información almacenada a largo plazo en los saberes útiles para su vida. Además, diversas investigaciones también han demostrado que el desarrollo socioafectivo de los estudiantes no solo mejora su desempeño académico, sino que también reduce la aparición de conductas de riesgo. Y ahí hablamos del consumo de drogas, alcohol, hablamos de la participación de actividades delictivas o en conductas de riesgo relacionadas con su salud sexual, como es el embarazo adolescente. Además, en el campo laboral, el desarrollo socioafectivo también aumenta las posibilidades de que los estudiantes puedan acceder y progresar y mejorar la productividad que tendrán en sus futuros trabajos y en las decisiones relacionadas a su ámbito laboral. Sin embargo, el mayor beneficio que aporta el desarrollo socioafectivo al aprendizaje es que aumenta la posibilidad de generar más habilidades cognitivas y socioemocionales en el futuro del estudiante. Finalmente, es importante compartir otra evidencia relevante que nos menciona una investigación del Banco Interamericano del Desarrollo, que también demuestra que en las escuelas donde se ha priorizado el trabajo de este desarrollo socioafectivo en los estudiantes, pues se disminuye la tasa de estudiantes que interrumpen sus estudios. Y dato que cobra una especial relevancia por el contexto en el que estamos viviendo, donde los factores estructurales de interrupción de los estudios se han profundizado, ¿no? Y tenemos esta problemática presente por estas cifras que se han incrementado y que ha generado que desde el año pasado se venga generando un esfuerzo desde el mismo Ministerio de Educación para movilizarnos y promover la reinserción de los estudiantes y la continuidad educativa. En esta siguiente parte, en este siguiente bloque, vamos a ver orientaciones para que podamos brindar este soporte socioemocional a los estudiantes. Y para verlo, bueno, es importante que prestemos ahí una especial atención a aquello a lo que queremos dar soporte, es decir, a las emociones. Y luego les proponemos algunas acciones que constan de algunos pasos y que pueden ser un marco para el acompañamiento y el soporte de cualquier emoción que se pueda presentar. Primero reconozcamos cuál es el rol de las emociones, y para aproximarnos al mundo de las emociones debemos tener claro que todas ellas son válidas, pues todas están cumpliendo una función en el momento que aparecen. Cada vez que sentimos una emoción, nuestro cuerpo nos quiere comunicar algo, y esa es información valiosa a la que debemos prestarle atención. De hecho, las emociones han sido responsables de que el ser humano sobreviva tanto tiempo en este planeta. Y sin emociones, como el miedo, incluso el asco, nuestra supervivencia no hubiera sido exitosa. No existe tal cosa como emociones buenas o emociones malas. Lo que sí existe son emociones que nos producen malestar y emociones que nos producen bienestar. Pero todas ellas están cumpliendo una función o de adaptación al entorno o de respuesta a una situación determinada.
Y en consecuencia, siempre hay que validar lo que sienten cada uno de nuestros estudiantes y los actores en general, promoviendo su expresión emocional. Pero esto cuando se sientan listos para poder hacerlo. La identificación exacta que se puede hacer de la emoción va a ser ese punto de partida para que podamos brindar el soporte socioemocional. Cuando hablamos de la emoción, pues también tenemos que reconocer algunos componentes que están asociados, y aquí hablamos de tres. El primero de ellos tiene que ver con el componente neurofisiológico que corresponde a lo que sentimos en el cuerpo. Por ejemplo, la aceleración del ritmo cardíaco, que puede ser la sudoración, la tensión muscular, el rubor, entre otras. Y esto forman parte de una reacción neurofisiológica de una emoción. Y para trabajar este aspecto se podrían aplicar técnicas de respiración, de relajación, como el mindfulness o la conciencia plena. Y por tanto puede ser considerada dentro de la estrategia de la orientación educativa permanente, como se menciona en los lineamientos de TOE, que puede estar insertada estas acciones y estas técnicas desde una forma mucho más transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a partir de justamente las necesidades emergentes que vayan surgiendo en las interacciones con los estudiantes. Un siguiente componente es el comportamental, que se evidencia en la expresión más visible de la emoción, que son, por ejemplo, expresiones faciales, como el tono de voz, el movimiento del cuerpo, y entre otros, y que se podrían trabajar desde el mismo desarrollo de las habilidades socioemocionales, como es la comunicación asertiva, la autorregulación de las emociones, la empatía, entre otros, y que si bien puede generarse un trabajo transversal también de la orientación educativa permanente, también lo podemos ver desde la estrategia de la tutoría grupal, donde se pueden desarrollar competencias de nuestro currículo que estén más vinculadas hacia el desarrollo socioafectivo, y estas a su vez que desarrollen estas habilidades socioemocionales, y lo cual permita justamente que podamos enfrentar estos retos diarios. Finalmente, el componente cognitivo se refiere a los pensamientos e imágenes mentales que se pueden producir durante la experimentación de una emoción. Y la única forma de acceder a esta información es si el estudiante se siente en confianza para poder compartir lo que está pensando. Y por ello es tan importante que podamos promover el fortalecimiento del vínculo afectivo con el estudiante o cualquier otro actor. De otra manera, no vamos a poder conocer su mundo de los pensamientos, ¿no? Si no es expresado en el momento oportuno, le podría generar un gran daño a la persona o al mismo estudiante. Y aquí una estrategia clave llega a ser a través del desarrollo de los espacios de tutoría individual para poder abordar realmente las necesidades más específicas del estudiante, ya sea que el mismo estudiante lo demande, que sea comunicada por la familia, que sea identificada por el docente o por cualquier otro actor también de la misma escuela que tenga un vínculo más cercano. Para trabajar además este componente es importante el tomar en cuenta el desarrollo de la conciencia emocional del estudiante. Es decir, que le pueda dar nombre a la emoción que está sintiendo. De este modo se puede ayudar a encontrar las causas de esta emoción y poder guiarlo para que se dé esta gestión de la emoción, que se pueda dar de una mejor manera. Y una práctica que te ayuda en el modelo que te ayuda a justamente abordar esto, llega a ser el modelo de la gestión emocional, que permite que reconozca que tienes recursos personales para afrontarlo y poder acompañarlo en este proceso, ¿no? Desde la identificación de la situación, el poder reconocer cuáles son aquellos pensamientos automáticos que aparecen dentro de la situación, las emociones que vienen surgiendo y las acciones que justamente se vienen orientando por todo este proceso.
En este punto cabe hacer una importante precisión, que si bien los docentes no son psicólogos, eso no impide que podamos acompañar emocionalmente a nuestros estudiantes, ¿no? Y por eso tenemos un marco de intervención educativa que apunta a este tema desde la tutoría y orientación educativa. Por eso hablamos de que generamos un acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Pero sin embargo, si observamos conductas, características, ¿no?, de comportamiento que escapan a nuestro rol formativo, preventivo, promocional, y que vemos que son alertas, pues lo correcto es que podamos brindar una derivación para que el estudiante pueda recibir ese apoyo que es especializado y o complementario. A continuación, les proponemos estos 4 pasos que podemos considerar que pueden ser la estructura de cualquier acompañamiento para brindar este soporte socioemocional. Y ahí es importante otra vez que recordemos, ¿no?, que cuando nos referimos al soporte socioemocional, estamos pensando en este conjunto de actividades que van a ayudar a restablecer emocionalmente a la persona, ¿no?, a que pueda encontrar ese punto de equilibrio y que se da justamente por el impacto de una situación de peligro o de riesgo. Y en este caso, bueno, tenemos un contexto que estamos viviendo, que ha sido el que es el COVID-19, y otras situaciones más en este contexto que ha agudizado, ¿no?, y que está generando daño o malestar a los diferentes actores educativos. Y por tanto, que es importante que podamos tener foco en este tipo de soporte. Estos 4 pasos son parte de lo que sería esta estrategia de orientación educativa permanente, ya que es una estrategia de la TOE y que se define como una acción que es inherente a la misma práctica del docente y se hace presente a lo largo de cualquier jornada diaria, considerando situaciones que pueden emerger desde la necesidad del estudiante identificado por el mismo docente en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Como un primer paso, tenemos el poder identificar, ¿no? Aquí prestamos atención a las diferentes señales que tienen nuestros estudiantes y que podrían estar manifestando. Por ejemplo, expresiones emocionales desbordadas, falta de concentración, apatía o pérdida del interés social y académico, expresiones que hacen referencia a problemas en el hogar u otros espacios. En este momento, la escucha activa y empática se convierte en una práctica indispensable. Además, es necesario reconocer la posible causa del comportamiento observado, y aquí la indagación respetuosa, una indagación que esté enfocada, nos permitirá determinar las posibles causas que generen aquello que estamos observando. Y el diálogo apreciativo se constituye como otra herramienta importante junto a la validación emocional. Recordemos además que el alcance real, bueno, de nuestros conocimientos y recursos, por lo que podríamos considerar también una intervención colegiada o una derivación en caso sea necesario según las situaciones que vengan surgiendo. Un siguiente paso llega a ser que generemos recursos de manera conjunta. Construyamos de la mano con los actores una propuesta de solución o una intervención, ¿no?, que les permita afrontar de mejor manera la situación que se viene reconociendo. Más que darles la respuesta, es tratar de promover la toma de decisiones y la autonomía en base a recursos personales o familiares que puede tener la persona. Para ello se pueden plantear preguntas como ¿qué puedes hacer para mejorar la situación? ¿Qué consecuencias traería consigo tal situación? ¿Qué te ha funcionado en el pasado? Entre otras. Un tercer paso es que podamos organizarnos para la acción. Y aquí es que articulemos una propuesta de intervención factible y motivadora, que podamos acompañar al estudiante, a las familias, a los actores a concretar una propuesta pensando en qué hacer,
en cuándo, en cómo, en dónde se haría, tratando siempre de ser lo más realistas u objetivos posibles. Y los obstáculos siempre se pueden presentar y por eso es importante identificar los recursos o apoyos que se tienen disponibles ante una situación que puede presentarse o considerarse inesperada. Además, es importante que los docentes tengan en mente la opción de derivación del estudiante a un equipo de psicología o especialista según la necesidad que se requiere. Y como habíamos señalado antes, que si bien el acompañamiento de un docente tutor puede jugar un papel central en el bienestar, eso no significa que el rol del maestro no tenga límites, ¿no? Y por el contrario, es importante siempre tener presente que nuestro acompañamiento tiene límites y la responsabilidad del bienestar del estudiante también se comparte con los otros actores educativos. En el paso 4, aquí consideramos la acción, el seguimiento y el resultado. Aquí es importante que podamos planificar acciones que permitan brindar el soporte socioemocional al estudiante, ya sea en espacios individuales, grupales o mediante incluso una derivación. Y implementar estas soluciones planteadas, ¿no? Que se puedan motivar en cada una de estas acciones, celebrando con ellos también sus progresos y sus logros. Y recordemos que desde nuestro enfoque por competencias, el trabajo socioemocional no se constituye como un trabajo extra, sino más bien una oportunidad de integrar actividades y experiencias que fortalezcan las competencias en las que ya venimos trabajando, ¿no? De una forma mucho más transversal. En este siguiente bloque vemos las prácticas para brindar el soporte socioemocional durante ciertas situaciones, como es el duelo, como es a través de reconociendo el estrés y también la incertidumbre, ¿no? Aquí recordemos que no solo es el docente, el tutor, como bien se ha dicho, que brinda este soporte socioemocional a los estudiantes, sino que aquí contribuimos los diferentes actores. Pues esto consideramos que va a estar presente a lo largo de toda la trayectoria escolar del estudiante y quizás los diferentes actores también van a necesitar ese tipo de acompañamiento. Y hemos seleccionado justamente desde la mirada del soporte socioemocional, tenemos diferentes necesidades socioemocionales que van a estar presentes, pero estas tres, en función de lo que se ha recogido como información y también lo que se ve expresado a través del contexto, se va haciendo necesario que podamos abordarlo y no perder de vista que es una necesidad. El primero de ellos tiene que ver con el duelo, ¿no? Y el punto de partida es reconocer este proceso de duelo, ¿no? Y debemos saber que toda pérdida va a conllevar este sentimiento de duelo. Por ejemplo, si me mudo de una provincia, si dejo mi casa, si termino una relación con una amistad o de pareja, atravesamos todo por un proceso de duelo. El día de hoy vamos a abordar el duelo que se produce tras la pérdida de un ser querido. Y recordemos que el proceso de duelo que experimenta cada persona es distinto. Recordemos que el proceso de duelo que tenemos no es el mismo, no todos vamos a pasar por las mismas fases, etapas, y tampoco va a ser que todo es en el mismo orden, ¿no? Pero son las que se presentan y es importante tener como conocimiento estas, por las que se considera que son las de mayor frecuencia. Y hablamos de un momento de negación, es la fase en la cual la persona se resiste a creer lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí entramos en un estado de shock y la persona actúa como si no hubiera sucedido la muerte de un ser querido. En la situación actual de pandemia, en la que no es posible llevar a cabo los habituales ritos funerarios, esta fase podría prolongarse. El estado de negación podría durar más. Y es muy importante que durante esta fase no forcemos la expresión emocional de la persona y que no lo obliguemos a aceptar la realidad objetiva, ¿no? Lo que nos corresponde hacer es darle tiempo y respetar la emoción que está sintiendo en ese momento.
Una siguiente fase hablamos de la ira, ¿no? La segunda fase que tiene que ver justamente con el enfado, la rabia por lo que está sucediendo, ¿no? Y esta ira puede volcarse hacia personas como son los médicos, las autoridades, inclusive hacia uno mismo. Y usualmente en adultos y adolescentes, esta rabia puede ser más clara y explícita. Sin embargo, en los niños puede aparecer de forma de rabietas o lo que calificaríamos como malas conductas. Y en los casos en que el estudiante se culpa a sí mismo por la pérdida, podría aparecer conductas autolesivas. Por eso es importante que podamos brindar a los estudiantes, a los actores, espacios seguros y de confianza que hagan que se sientan libres de poder expresar sus emociones sin ser juzgados por lo que puedan estar pensando, pero sí acompañando en la orientación para que puedan tomar decisiones más responsables consigo mismo, pero también en su relación con los demás. Cuando hablamos de negación, la negación disminuye y aparece con mayor claridad sobre la conciencia de lo que ha pasado. Y de alguna forma se intenta negociar, ¿no? Con Dios o con la muerte, como si se pudiera dar marcha atrás o uno pudiera cambiar el curso de lo que ha acontecido en esta fase de negociación. Y usualmente los niños de hasta 7 años pueden pensar que la persona fallecida puede volver si ellos hacen algo. Y en niños de más edad o en los mismos adolescentes puede suceder algo similar. Y sin embargo, en esta fase ya hay una parte de la mente que sí es consciente del fallecimiento. Sin embargo, esto no significa que el estudiante ya esté listo para poder aceptar la pérdida, por lo que se debe seguir acompañando desde el cuidado y el respeto. Cuando hablamos de tristeza, pues en los adolescentes, en los niños, puede aparecer de forma evidente, pero en algunos casos lo que se muestra más es la pasividad, la baja energía, la indiferencia o la misma falta de expresión emocional. Y también se puede expresar a través de conductas de irritabilidad. Y aquí debemos evitar hacer comparaciones con aquellos que están atravesando por situaciones, entre comillas, peores, ¿no? No te quejes, la emoción inunda, pues cada uno siente el dolor de una manera diferente, ¿no? Y tenemos que ser respetuosos de ellos. Y el sentimiento de duelo es único, el sentimiento llega a ser intransferible. Y cuando hablamos de una fase de aceptación, pues se acepta el hecho de la muerte, aunque esto no significa que desaparezca la tristeza u otros signos de malestar emocional. Lo importante o es importante no intentar acelerar el proceso de duelo del estudiante y forzarlo a llegar a esta fase. Y para poder alcanzar la aceptación es fundamental tener en el interior una imagen positiva de la persona que ha fallecido o poder haber hecho las paces con ella si la relación se ha presentado de manera conflictiva. ¿Cómo podemos abordarlo desde los espacios que tenemos en las escuelas? Pues tenemos espacios especiales justamente de la tutoría y orientación educativa para poder brindar este soporte socioemocional. Y aquí es necesario ver que desde una tutoría individual podemos seguir ciertas recomendaciones, como es mantenernos atentos a las reacciones o respuestas del estudiante, pues no siempre serán adaptativas o productivas. Por ejemplo, podría evidenciarse en el aislamiento, en la agresión, en la autoagresión o en conductas de riesgo, problemas de atención, de concentración y entre muchas otras. Eh, Tenemos que considerar también la escucha activa y la validación emocional, que son acciones importantes para poder acompañar y brindar soporte socioemocional al estudiante. En los espacios con él o ella debemos cuidar estar en sintonía con sus necesidades, recordándoles siempre, ¿no?, que sus emociones no son buenas ni malas y que pueden expresarlo con seguridad ante nosotros. También se debe mantener un contacto con la familia, de manera que pueda ayudar al docente a conocer el estado de evolución de este proceso y a la vez ayudarlo a entender cómo está procesando la situación, la familia en general,
para que se pueda generar este acompañamiento. Y el paso del tiempo no asegura la superación del sentimiento de pérdida, ¿no? Por lo cual el docente, y debemos tener claro estas alertas, señales que requieran una ayuda especializada de un profesional de la salud mental. Cuando hablamos desde el espacio de tutoría grupal, pues se pueden poner en práctica algunas acciones para brindar el soporte socioemocional. Primero, considerar que si nuestros estudiantes aún no están pasando por este proceso de duelo o por una situación cercana en su contexto familiar, pues podemos generar algunas actividades, ¿no?, que aborden la muerte como parte natural del ciclo de la vida, y que para acercarse al tema del duelo se puede proponer la lectura de cuentos, visualización de películas, en función también de sus edades, que desarrolle la temática y permita que el estudiante pueda explorarlo de manera segura en clase. Y los espacios de tutoría grupal también pueden configurarse como un lugar de apoyo, en el que el estudiante puede expresar su emoción y recibir el afecto del acompañamiento de sus compañeros. Y por ello se puede conversar con sus compañeros sobre lo que está atravesando en este proceso de duelo, explicarles sobre lo que está pasando y las emociones que puede estar experimentando, de manera que también puedan acompañarlos emocionalmente desde la práctica de la empatía, la escucha activa y la misma comunicación asertiva. Y aquí es importante señalar en este acompañamiento que es necesario coordinar quién brinda un soporte socioemocional al estudiante, porque quien lo haga tiene que tener un vínculo sólido con el estudiante, sin importar si es el tutor o no, ¿no? Recuerden que la base del soporte socioemocional es el vínculo, y más con un tema así de sensible. Las situaciones de estrés están surgiendo de manera más frecuente en nuestros estudiantes durante el contexto actual, ¿no? Y dentro de los diferentes actores educativos, y que esto llega a ser una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una situación que percibimos como muy difícil o que conlleva a un peligro y que no contamos con los recursos suficientes para poder afrontarlo. Y el estrés se produce ante la percepción de que perdemos el control, de que no se puede manejar la situación o el problema al cual nos estamos enfrentando. Sin embargo, cuando nos sometemos a situaciones de crisis muy prolongadas, como lo que estamos pasando en esta coyuntura actual, el estrés también se puede convertir en algo crónico y que podría provocar agotamiento, un gran malestar físico y psicológico. Y por eso hay que saber cómo gestionar esta emoción de una manera que sea pertinente. ¿Cómo se manifiesta el estrés en nuestros estudiantes? Pues los estudiantes pueden responder al estrés también de diferentes formas. Tenemos los malestares físicos ya mencionados, que pueden ser una de ellas, pero también podría evidenciarse desde la conducta, pues los estudiantes pueden mostrarse más dependientes y apegados a sus padres, pueden manifestar una preocupación constante, estar irritables o agitados, dormir mal, encerrarse en sí mismos, retraerse, llorar con frecuencia, mostrarse pesimistas, incluso tener conductas regresivas como mojar la cama. Otras manifestaciones que puede verse en el comportamiento y que puede mostrarse mediante conductas de riesgo, como es comer en exceso o disminuir radicalmente su apetito, o consumir sustancias psicoactivas, o también a través de la aparición de trastornos psicológicos como la depresión crónica o los ataques de pánico. Aquí debemos estar atentos a las diferentes manifestaciones y cambios de comportamientos que puedan llegar a surgir, tanto si los observa como si son referidos por el mismo estudiante, por el mismo actor. Además, debemos saber que tanto familiares como docentes somos el ejemplo directo de cómo manejar o no las situaciones de crisis, pues va a pasar que los estudiantes nos observan y van a repetir aquellas conductas.
y particularmente en los estudiantes que son más pequeños, en los que las habilidades lingüísticas aún no están plenamente desarrollados, gran parte del aprendizaje se da por imitación y tienen un alto componente emocional. ¿Qué técnicas nos podrían ayudar a manejar el estrés con mayor efectividad? Pues aquí la Organización Panamericana de la Salud sugiere 5 medidas que pueden ayudar a que los estudiantes gestionen mejor la aparición del estrés. Y se sugiere que estas recomendaciones sean extendidas también a los familiares y también a otros actores adultos para que se pueda aplicar. Y que podemos considerar el plantear muchos juegos y dinámicas, y el juego no solo genera emociones placenteras que activa la respuesta de calma, sino que permite que puedan expresar las emociones y lo que pueden estar vivenciando. La actividad física libera hormonas que ayudan a regular el estrés, ¿no? Que ayudan a regular también este cortisol que lo provoca. Reforzar el apego seguro. El docente debe constituirse como un punto de apoyo consistente y confiable mediante una relación cercana y cálida con los estudiantes, ¿no? Debe haber un contacto regular a través de los medios de comunicación que se encuentran disponibles al alcance de ambos, ¿no? Y recuerden que el vínculo afectivo es clave para el soporte socioemocional. El generar el establecimiento de rutinas claras, ¿no? Pese a las dificultades de comunicación y conectividad en la educación a distancia, podemos generar rutinas, actividades, horarios, lo más regulares posibles. Y este momento, esto fomenta un sentido de estabilidad. Y dado que el estrés es producido por la percepción de que estamos perdiendo el control, la rutina se convierte en un elemento importante para llegar a disipar, a disminuir justamente el estrés. Y también otra recomendación que podemos considerar es la claridad en el lenguaje. Es necesario que nos comuniquemos con los estudiantes adaptando nuestro discurso según la edad, la capacidad de entendimiento, explicándoles con transparencia lo que estamos viviendo y generando comportamientos también de autocuidado, ¿no? Y bueno, otra vez, para generar eso en ellos, también tiene que partir de hacer nosotros ser referente de lo que estamos mencionando. ¿Sí? Y otra necesidad socioemocional que debemos considerar en ese soporte socioemocional llega a ser el afrontar la incertidumbre, ¿no? Y el cómo poder mirarlo con esperanza, cuando quizás puedo pensar que por las diferentes crisis que estamos pasando, no veo un futuro, ¿no? A mediano, a largo plazo, lo veo con desesperanza. Y aquí las preocupaciones diarias, las carencias de recursos, las noticias que vemos, lo que vimos, agudizan esta percepción de incertidumbre sobre el futuro. Y en este escenario es que tenemos la oportunidad de poder trabajar la mirada de esperanza. Y la esperanza llega a ser crucial para el establecimiento de metas a futuro y la resolución de situaciones complicadas. Y aquí tiene un efecto significativo en el desempeño escolar y en el bienestar del estudiante. Un estudiante desesperanzado no solo tendrá baja atención y motivación en las clases y en la realización de sus tareas escolares, sino en sus relaciones sociales con sus padres, con sus maestros, con sus tutores. Además, perderá el sentido de agencia en sus acciones a corto y largo plazo, y que esto evidentemente va a obstaculizar su sentido de eficacia y competencia. Aquí es importante que podamos mantener un optimismo aterrizado o racional, y es decir, que podamos expresar expectativas que puedan ser positivas y al mismo tiempo realizables, justamente para evitar esta frustración que llega a generar el impacto opuesto, que puede generar este impacto opuesto a lo que queremos lograr, ¿no? Y comprender en su real medida la experiencia emocional que puede estar pasando nuestro estudiante o los diferentes actores, ya que en ocasiones por querer cambiar su actitud podemos atropellar su estado. Y a veces nos decimos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a preocuparte por eso? ¿En serio estás triste por eso? Yo te voy a enseñar qué es estar en una situación complicada, ¿no?
y que cuando mencionamos estas frases, entre muchas otras, no estamos validando sus emociones, que es una práctica necesaria en lo que brindamos el soporte socioemocional. Y bueno, para poder ya cerrar, quisiera recordarles que el bienestar de todas y todos de ustedes es vital, ¿no? Y sabemos del compromiso que tienen justamente para poder impactar en este aspecto tan importante que es el bienestar socioemocional, no solo del estudiante, sino estamos hablando de las comunidades educativas generales, ¿no? Y aquí esto es con el acompañamiento que se puede realizar no solo al estudiante, a la familia, al docente, entre otros actores. Pero recordemos siempre que cualquier cambio que queramos realizar, con el que soñemos a nivel de educación, esto va a poder ser sostenible si primero nosotros también nos encontramos bien para seguir promoviendo el bienestar en los demás, ¿no? Esto para considerarlo y tomarlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Kate. Bien, ahora vamos a... Gracias por justamente el tema que has abordado ahora. En cuanto tenemos una casuística, ¿no? Que justamente queremos tener el análisis y la reflexión de los participantes de ahora. Y la respuesta van a ser mediante el Mentimeter, pero vamos a primero leer el caso. A ver, por favor. Dice, ahí está proyectado en la pantalla. Dice, caso práctico, conozcamos algunas acciones que desarrollan las iniciativas para brindar soporte socioemocional. Durante la etapa de monitoreo y acompañamiento a docentes y directivos de instituciones educativas, la UGEL Felicidad identificó una serie de emociones como ansiedad, frustración, tristeza, preocupación, cambios de apetito y sueño ocasionado por el contexto de la pandemia. La situación se hacía más grave en tanto no podían satisfacer necesidades básicas ni contaban con orientación y apoyo socioemocional. Para afrontar esta situación se desarrolló un plan de contingencia de apoyo socioemocional con dos estrategias principales. La primera estrategia es brindar asistencia técnica a directivos y docentes para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, talleres virtuales para docentes, motivación y gestión de emociones, contención emocional en contexto de emergencia, risoterapia, desarrollo de habilidades socioafectivas, acompañamiento remoto de directivos y docentes en casos específicos, difusión de información sobre gestión de emociones. La segunda estrategia es generar alianzas con los aliados estratégicos para abordar temas preventivos y promocionales relacionados a la COVID-19. Reuniones virtuales y talleres con psicólogos. La JED, la de MUNA, CEFODIA, Ministerio Público, la CEN de Salud Mental y Defensa Pública. Se ha logrado mejorar el estado de ánimo y el fortalecimiento del vínculo entre los actos educativos. Los participantes se han sentido tranquilos y con más ganas de continuar su labor. De los 665 participantes, entre directivos y docentes, encuestados, el 97% ha afirmado que las sesiones de soporte emocional y la información brindada por el equipo de psicólogos les ha permitido sentirse más tranquilos y motivados para trabajar. Asimismo, el 97.4% indica que han logrado gestionar las emociones de sus estudiantes, quienes venían siendo afectados emocionalmente por la pérdida de sus familiares directos o indirectos y por los cambios que ha ocasionado la educación remota. En base a este caso vamos a decir dos preguntas. La primera pregunta, en base a la casuística, dice: ¿qué otras acciones o estrategias consideran que podrían ayudar a mejorar la iniciativa? Esa es la primera pregunta. A ver, ahí pueden entrar al Mentimeter y está el código 55 47 62 68. Articulación con la academia, Facultad de Psicología, conversatorios con estudiantes, buscar formar redes de apoyo entre los familiares, amigos o parientes
pues es un proceso de crisis como el que vivimos, necesita de muchas manos, involucramiento a profesionales afines, conversatorios, convenios con ONGs para el soporte socioemocional, intervenciones en los programas, videos de contención emocional. Sí, hay varias acciones que se pueden tomar en cuenta. Bien, desarrollar actividades transversales a nivel de institución educativa al inicio de las sesiones virtuales. Ajá. Conformar redes de apoyo en las redes educativas e invitar a profesionales para ejecutar técnicas de apoyo. Establecer pequeñas rutinas de autoayuda, también han colocado. Gracias, Matilde, en el chat. Muchísimas gracias por los que han participado en esta primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta es, según su experiencia, ahora vienen desde lo que ustedes han logrado hacer, lo que han desarrollado, lo que han pensado, lo que han establecido en sus instituciones. Según su experiencia, ¿qué aliados son claves involucrar en las iniciativas y por qué? ¿Con qué aliados podemos contar si queremos tener el soporte en estas acciones que queremos desarrollar? ¿Y por qué también, no? El Ministerio de Salud, ONG, porque se puede mapear el caso de afectación del COVID. Bien, muchas gracias. En mi caso, conté con la participación de las radios locales para emitir spots de soporte socioemocional. Con la DIRESA. Con la DIRESA es otro aliado, bien. Padres de familia, amigos, familia, amigos, organizaciones públicas y privadas. Todas ellas juegan un papel importante, pues son parte de la comunidad escolar. Psicólogos, psicólogas de los centros de salud. Muy bien. Hay otros aliados más. Las universidades, las facultades de psicología podrían brindar soporte. Muy bien, entonces tenemos el MINSA, ONGs, a la comunidad que está en torno a los estudiantes, que son los padres, la familia, los amigos, organizaciones públicas y privadas, colegios profesionales de salud, por la necesidad de un tratamiento especial como por corresponder. Y algo puntual, en realidad, si ustedes están, depende de la zona donde está, el distrito donde están trabajando, ¿qué actores están en torno a su lugar del público objetivo? De repente con ellos, ¿no? Mencionar los nombres específicos también. Radios locales. ¿Qué nos dices, Kay, en cuanto a lo que están comentando los participantes? Muy interesante todo lo que están planteando y justo estaba reflexionando sobre cada uno de sus respuestas. Primero, sobre el caso que se presentó, ¿no? Hay varios elementos muy interesantes que nos pueden ayudar quizás a reforzar lo que hemos ido hablando sobre el soporte socioemocional. En cuanto al mismo caso, se habla que que es importante felicitar a esta UGEL, ¿no? Que se presenta como causística, cuando ha logrado mejorar el estado de ánimo y también ha fortalecido el vínculo entre los diferentes actores educativos. Y como hemos ido mencionando a lo largo de la presentación, la base para generar el soporte socioemocional es el vínculo afectivo, ¿no? Y esto clave para trabajarlo con el estudiante, pero también debemos buscar promoverlo en los diferentes actores educativos para generar toda esta red que llegue a contribuir y apuntar hacia lo mismo, ¿no? Que en este caso llega a ser al bienestar. Hablamos de que en esta causística se nos menciona dos estrategias principales, ¿no? Y una de ellas llega a ser el brindar esta asistencia técnica al directivo y al docente, ¿no? Y este es un buen foco que podemos ver como parte de esta manera de intervenir en función de las situación que se viene presentando como problemática en esto UGEL, porque la manera de poder cuidar al estudiante es también cuidando al cuidador.
Entonces, si queremos tener un efecto y queremos impactar en su bienestar, tenemos también que preocuparnos por el bienestar de aquellas personas que tienen aquellas interacciones y aquellos contactos directos con el estudiante, porque su actuar y la forma en que se venga a enfrentar dentro de las situaciones va a ser la principal referencia para que el mismo estudiante pueda enfrentar las propias situaciones también que puede estar pasando, ¿no? Y lo otro que se presentaba como estrategia principal cuando veía el generar alianzas con aliados estratégicos, pues esto también es clave, ¿no? Es reconocer que trabajar el bienestar socioemocional es una tarea que no solo implica a la institución educativa, no solo implica pensar en la familia, no solo es el rol del docente, no solo es el rol del directivo, sino implica toda la comunidad educativa, ¿no? Y extender esto a los diferentes actores justamente que pueden llegar a contribuir a un tema que es tan complejo, ¿no? Y que es tan importante justamente para que podamos enfrentar los diferentes impactos que se vienen agudizando con este contexto de crisis de diferentes tipos que podemos estar pasando. Entonces, el que hayan mencionado estos aliados claves es importantísimo. Y que cuando hablábamos sobre, y ahí quiero quizás, no sé si es que podemos retroceder a la primera pregunta, no sé si es posible para poder ir viendo sus respuestas, sobre las acciones o estrategias, gracias, que consideras que podrían ayudar a mejorar la iniciativa, ¿no? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Pues aquí tenemos, lo primero que sale es la articulación con los aliados, ¿no? Que eso es parte de la segunda pregunta, que está vinculada de manera directa, ¿no? Pero también hablamos aquí, y aquí rescato una idea bien potente, que habla sobre la conformación de redes de apoyo. Y estas redes de apoyo a veces pasa desapercibido este trabajo, ¿no? El que pensamos en un actor en específico para abordar algo así, pero sin embargo tenemos que formar redes entre los mismos docentes, los mismos directivos, entre las familias, ¿no? Y que entre ellos puedan brindarse también soporte porque lo necesitan, cada uno de ellos está enfrentándose a diferentes situaciones. Entonces necesitan también un espacio de contención, un espacio que les pueda proporcionar seguridad, un espacio en el cual puedan el compartir lo que les está pasando y el también recibir diferentes alternativas que ayuden justamente a abordar aquel reto que puedan estar presentando, ¿no? Y no solo a cara del mismo estudiante, sino lo que les pueda estar pasando a cada uno de ellas y ellos, ¿no? Y asimismo, dentro de los que nos están acompañando, formar también estas redes de soporte a este nivel, ¿no? De las mismas UGELs, de las mismas DRED, ¿no? Donde puedan tener este espacio de conversar sobre los mismos especialistas o diferentes actores, lo que les está pasando, cómo se van sintiendo, afrontando este reto, y con ello puedan generar no solo el espacio de contención y soporte, sino también, que eso es clave, para luego dar ese otro paso del pensar en acciones para seguir abordando los diferentes retos que puedan ir surgiendo. Dentro de las ideas que también están mencionando, hablaban de conversatorios, ¿no? De conversatorios con el estudiante, ¿no? ¡Wow! ¡Qué potente esto! Y que no solo hablamos del estudiante en sí, ¿no? Sino también de los diferentes actores. Entonces aquí hablamos de fortalecer las competencias, ¿no? Y esto es otra acción, estrategia, que quizás en el caso que se ha presentado, hablaba dirigido al docente y al directivo, que está buenísimo porque es acompañar al acompañante en este proceso, pero tenemos también que ver que el soporte tiene que darse de una manera articulada con los diferentes actores. Entonces el vínculo no solo se da con ellos, también se da, y es clave que el primer espacio en donde se desarrolla este vínculo afectivo es en la familia. Entonces aquí el realizar una intervención con la familia es importantísimo,
porque la valoración incluso que dé la familia sobre los estudios, sobre su continuidad, o el cómo se sientan ellos, va a afectar de manera más inmediata y de manera más potente a nuestro estudiante, ¿no? Entonces, el fortalecer sus competencias parentales es vital. ¿Y cómo lo podemos llegar a hacer? Pues a través de jornadas de formación, ¿no? Donde podamos desarrollar justamente diferentes aspectos de lo que sería las competencias parentales, o haciendo espacios de acompañamiento más individuales, o quizás, bueno, como han visto en el Ministerio de Educación, que estamos generando dentro de este marco de fortalecimiento de competencias, la propuesta de Somos Familia, donde tenemos un espacio los jueves a las 6 de la tarde, todos los jueves, realizamos streaming dirigido a las familias, justamente en función de desarrollar competencias parentales y que estén asociadas a necesidades que vayamos identificando y que vamos recogiendo en los mismos espacios que nos van comunicando las familias. O los sábados tenemos a las 10 de la mañana en TV Perú un programa también dirigido para las familias. Es media hora, pero abordamos justamente, tenemos diferentes invitados y a través de toda una presentación muy amigable, buscamos también el poder trabajar estos aspectos con ellos, ¿no? Y esto está a disposición y que lo podemos utilizar también para poder trabajar con este público o considerarlo de referencia y adaptarlo según las características del contexto que puedan tener a nivel regional, ¿no? Entonces, esto que menciona el fortalecimiento de competencias también es clave. Y otro que mencionaban con el conversatorio de los estudiantes, que se asocia justamente con, y esta es otra acción u otra estrategia, con la participación estudiantil, ¿no? Y ahí recordemos que el estudiante no solamente es un actor que es el centro de toda nuestra propuesta, sino también es un agente activo que frente a las necesidades que vienen surgiendo en todo este contexto, pues también los aborda como un asunto público, aquellas que son de su interés, justamente aquellas que lo impactan, y se genera este rol también desde una mirada de agente de cambio, ¿no? Para poder aportar justamente soluciones. Y desde ahí, bueno, se pueden diversificar diferentes formas, desde promoviendo en la misma institución educativa que se desarrolla en estos municipios escolares, o diferentes formas de expresión de la participación estudiantil, como a nivel regional, a nivel local, generar estas redes de participación estudiantil, ¿no? De una manera mucho más también organizada, donde permita que los estudiantes puedan compartir, ¿no? Desde una mirada regional estos diferentes asuntos públicos y aportar incluso a lo que como alternativas a las necesidades que vienen identificando, ¿no? Y hasta ellos pueden presentar cuáles son las necesidades que consideran prioritarias que tendrían que trabajarse para desde ahí el poder generar este efecto en la formación de justamente los docentes, los directivos, ¿no? Y ahí también el trabajo con ustedes. Entonces, esto que han colocado como acciones y estrategias está muy, muy rico para poder alimentar justamente esta propuesta que generó la UGEL de la causística. Sobre lo segundo, si es que podemos ahí darle un siguiente clic o avanzar para ver las respuestas. Bueno, quizás ahí, mientras hacemos el cambio, una idea que no quiero que se pierda es que dentro de estas estrategias también no se olviden verse a sí mismos. Un actor clave en este proceso son ustedes. Entonces, cuando hablamos de bienestar, nos importan todos los actores que están involucrados. Y que si queremos generar justamente este cambio que viene y que ya lo estamos haciendo para llegar al docente, trabajar, para llegar al estudiante, trabajar con el docente, y de ahí trabajar con el directivo. Ahora estamos viendo que es importante trabajar con las familias, trabajar con los mismos estudiantes, con la participación estudiantil, involucrar a todos estos aliados, pues también es importante el trabajar entre nosotros, ¿no? Y cuidar nuestro propio bienestar
para poder contribuir al bienestar de todos estos actores, de toda nuestra comunidad educativa. Sobre esta segunda parte, cuando hablamos qué aliados son claves para involucrar en las iniciativas y por qué, ¿no? Aquí mencionan diferentes actores y que, bueno, según la causística está muy relacionado el ver al MINSA, ¿no? Actores, la sociedad civil, ¿no? Que también dentro de sus prioridades, muchos de ellos están abordando el bienestar socioemocional y que están muy al tanto de las actualizaciones y la prioridad que tenemos como propósito también desde el mismo PEN, ¿no? Y bueno, que también desde el ministerio se ha focalizado, bueno, en esta norma del BRAE, la 121, también se ha expresado la necesidad del foco en cuanto al acompañamiento socioafectivo, al tener en cuenta estas consideraciones socioemocionales. Pero hablábamos de el poder involucrar quizás a otros actores, y aquí mencionaba un caso bien particular sobre que contó con la participación de radios locales para emitir spots de soporte socioemocional, ¿no? Y esa es una mirada bien bonita que tiene que ver con las estrategias. Cuando hablamos de líneas de acción para poder intervenir sobre lo socioafectivo y cognitivo, en este caso sobre el soporte socioemocional, pues pensamos en lo formativo, pensamos en lo preventivo y también pensamos en lo promocional, ¿no? Y lo promocional también tiene un alto impacto porque sensibilizas a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene algún aspecto en específico. Y en este caso necesitamos alinearnos todos sobre la importancia que tiene el bienestar, el que puedan cuidarse y que puedan cuidar a los demás en este aspecto, ¿no? Entonces, el que estén realizando esta propuesta desde la radio local tiene una llegada poderosa porque está impactando contextualmente en un público y va dirigido, y también podemos hacerlo desde la misma televisión, ¿no? Las televisiones locales, si es que hay la oportunidad de que ahí también aliados nos puedan ayudar incluso en la producción de la realización de de las propuestas, ¿no? Y quizás puedan utilizar como base lo que les decía, lo que tenemos en los sábados desde televisión, que hay una propuesta también dirigida a las familias que lo pueden adaptar para trabajarlo con el contexto bien particular. Y lo mismo en radio, en Radio Nacional también está saliendo programas para las familias, ¿no? Y lo mismo puede hacerse dependiendo de las características de su público. Si se tienen llegada a través de las redes sociales, pues también pueden realizarlo a través de este medio y pueden tener como invitados a diferentes profesionales que también lo han mencionado justamente para abordar diferentes aspectos y necesidades socioemocionales que ustedes tienen identificado. Y otro actor clave que no debemos dejar de ver es al Comité de Gestión de Bienestar, ¿no? Que esto no lo he notado en la causística y también es importante resaltar esto, porque es un actor interno dentro de la misma institución educativa, ¿no? Y que tenemos que moverlo, porque, bueno, antes se llamaba el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, entonces ahora tenemos una nueva norma que han actualizado y ha reorganizado todo el tema de los comités de gestión escolar, y entre ellos ahora tenemos el Comité de Gestión del Bienestar, ¿no? Justo el foco sobre lo que estamos apuntando. Y los actores que están involucrados en la institución educativa y forman parte del comité, pues debemos promover que dentro de este plan que desarrolle de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, apunten y tengan como parte del foco importante justamente el bienestar socioemocional, ¿no? Identificando cuáles son estas necesidades y que podamos plantear las acciones estratégicas. Y para ello, bueno, implica también generar todo un tema de acompañamiento a este público y que podemos hacerlo justamente también en coordinación con diferentes aliados, ¿no? Y como parte de estos actores claves también viene a ser como estrategia y como actor, la misma familia, ¿no? Entonces aquí la familia y formar toda una red de trabajo con ellos permite abordar de manera directa y clave también la problemática,
porque recordemos que ellos están cerca del estudiante, son su primer círculo de apoyo y de soporte, y que el impacto del contexto familiar es fuerte. Entonces, tenemos que brindarles también ciertas condiciones para que puedan desarrollar aquellos recursos necesarios para afrontar los diferentes retos, ¿no? Y estar con escucha activa para, en función de las situaciones que vienen pasando, pues generar diferentes alternativas para que aún se produzcan estos aprendizajes y que se encuentre bien el estudiante y también su familia. Bueno, eso es lo que quizás podría compartirles a través de lo que han ido también colocando como mensaje, y bueno, de lo que también se desprende de la causística, pero buenísimo todo lo que han ido colocando, así que muchísimas gracias por esos aportes. Muchas gracias, Kay. Bueno, para ir cerrando, tenemos dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo abordar la problemática de padres sobrecargados que buscan nuestro apoyo? Es una de las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias por esa pregunta, ¿no? Los padres sobrecargados, sí, efectivamente, tenemos un contexto que hace que tengamos también una diversidad de situaciones en las cuales quizás hasta nosotros mismos, ¿no? Algunos puede ser que tengan el trabajo remoto en el contexto familiar, ¿no? Y que implique quizás una mayor carga, ¿no? Y distribución de actividades que llega a ser todo un proceso de reorganización. U otros vienen pasando otro tipo de situaciones, pero aquí creo que podríamos decir que es importante en general con lo que viene pasando en nuestras familias, el poder, el mostrarnos emocionalmente disponibles para ellas o ellos, ¿no? El primero, el escucharnos, y aquí aplicar, ¿no?, el soporte socioemocional, el mostrar una escucha activa, una escucha consciente, permite a la familia hacer sentir de que comprendemos lo que está pasando, ¿sí? Y que con ello, entendiendo su contexto, buscaremos encontrar la mejor alternativa para que, entendiendo que la familia tiene que trabajar, la familia también tiene otras responsabilidades para su día a día, y teniendo esa mirada muy empática, generamos alternativas y construimos con ellos alternativas para también entender que el estudiante tiene derecho al acceso a la educación, a continuar estudiando, porque está en juego sus sueños, está en juego las metas que se tiene planteado. Entonces creo que teniendo como lenguaje ahí este actor en común que nos moviliza a ambos, y también mostrando esta disposición nosotros desde el soporte socioemocional, genera justamente ese paso para que se dé apertura al buscar alternativas, ¿no? Y el vernos como aliados frente a la situación que pueden ir mostrando. Y lo otro, bueno, esto justamente viene desde también el trabajar con el docente, ¿no? El cómo desarrollar justamente este tipo de aspectos. Y lo otro quizás en ese proceso de comunicación, recordemos que también es necesario generar una validación de lo que puedan estar experimentando. Y esto con la familia, que puede mostrarse, si mencionamos, ¿no?, que la familia está sobrecargada de, y seguramente no son solamente acciones, sino también emocionalmente, va a llegar con mucha connotación emocional, ¿no? Y ello implica que desde la validación emocional seamos respetuosos también de este proceso que pueden estar pasando cada uno de ellos, y que podamos hacernos conscientes de las emociones que vienen surgiendo, que se vienen dando, que pueda darse nombre, y no disminuir, ¿no? No desvalorizar ellos, sino más bien aceptarlos, y con ello poder tener ese lenguaje común justamente para que se entienda desde no solo nosotros darles alternativas, sino desde una escucha, un proceso mucho más reflexivo, el ver estas alternativas para abordar la situación que puede ser muy diversa, ¿no?, con cada uno de ellos.
Muchas gracias, Gay. Ok, tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo brindar soporte emocional a los niños que han contraído la COVID-19 o que han sufrido la pérdida de sus padres por el contagio? Sí, aquí estamos hablando de dos temas, ¿no? Por un lado, vemos el tema del proceso de duelo, y por el otro lado estamos hablando sobre cómo ellos pueden llegarse a sentir frente a esta enfermedad que nos está golpeando muy, muy duramente. Eh, y si lo vemos desde la misma enfermedad, lo que pueden estar pasando, pues aquí surgen muchas emociones. Y, y dentro de nuestra mirada, que ahora estamos teniendo en cuenta que lo vital que llega a ser el soporte socioemocional, el brindar esta contención, el reconocer lo que está pasando, el estar ahí presentes para ellos, es ya un punto de partida importante que hay que valorar para cada uno de los actores. El poder trabajar con ellos, el tema de la autorregulación emocional, ¿no? Se vuelve también vital para poder comprender este proceso, porque primero va desde el tomar conciencia de la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Puedo sentir temor con esta enfermedad si es que me está tocando a mí, ¿no? Por justamente todas las situaciones que se vienen dando, pero el temor también cumple una función adaptativa, y el tener esto en cuenta nos permite también el tomar una acción, y esta acción puede ver si ahí tenemos que ayudar y acompañar al estudiante. Llega a ser clave para poder indicar, ok, ¿qué acciones puedo hacer durante este proceso? Pero para hacer esto necesito estar en calma, ¿no? Y aquí la respiración diafragmática, el poder tener un espacio para poder centrarme en mi respiración, el que pueda ser lenta, el que pueda ser profunda, lo que va a permitir es justamente que estemos en mayor gestión, en mayor calma, y que podamos ver la situación en su verdadera dimensión. Esa es parte también importante de lo que tenemos que trabajar cuando se presentan este tipo de situaciones. Otra cosa que podemos llegar a considerar del trabajo con el estudiante es la actividad del siento, el pienso y el hago, ¿no? Que analice justamente estas emociones, ¿no? Otras que pueden ir surgiendo, y qué pasaría si actúa esa emoción y cuáles serían las consecuencias, y ir viendo, ¿no? El que podamos generar diferentes acciones para que podamos encontrar tranquilidad, ¿no? Dentro de este proceso que estamos pasando. Ahora, cuando hablamos del tema del duelo, ¿no? Ahí hemos hablado que el duelo es una situación y es un proceso que cada quien lo vive de una manera única, y que es un proceso también intransferible, ¿no? Y que no existe un tiempo específico para poder pasar este momento, ¿no? Pero que podemos generar ciertas acciones para poder acompañar esta etapa, que puede ser muy difícil tanto para el estudiante como también quizás para nosotros mismos, que ahora con lo que estamos viviendo se hace más cercano. Y aquí es poder estar atento justamente a las reacciones o a la respuesta que pueda tener el estudiante, y que puede evidenciarse, ¿no? En función del aislamiento, quizás la autoagresión, ¿no? O conductas de riesgo, o problemas de tensión, concentración, ¿no? Veamos qué es lo que, cómo está pasando y cómo se generan estas reacciones en él. El tener espacios para poder generar esta escucha activa y también la validación emocional, ¿no? Lo que les decía ahí, el que podamos estar en sintonía con sus necesidades, ¿no? Y el tener como principio lo que les he ido mencionando en la presentación, que la emoción que puede estar surgiendo en el momento
no son buenas, no son malas, es lo que está pasando en el momento y que el expresarlas está bien, ¿no? Y que vamos a comprender el momento en que, el momento, el momento que está pasando, ¿no? Y ahí puede contar con nosotros, ¿no? Y es brindarle ese ambiente de seguridad, ese ambiente de confianza. Y teniendo en cuenta que no debemos forzar, ¿no? Que se dé también esta expresión de la emoción, ¿no? Porque en su momento, cuando se sienta seguro y hay ese vínculo, lo expresará. El, Otra recomendación que podremos considerar es que recordemos también mantener el contacto con la familia, ¿no? De manera que podamos comprender el cómo están pasando en general esta situación, qué reacciones también viene teniendo el estudiante dentro del mismo contexto familiar, ¿no? Y que podamos ambos conversar y tener este lenguaje común sobre cómo acompañar al estudiante, ¿no? De ahí seamos como que una coalición frente a la necesidad que está surgiendo. Y que veamos si, ok, podemos generar todo un tema de acompañamiento y vamos a estar atentos a sus necesidades, pero también podría pasar que la situación se ha agudizado, ¿no? Y se ha prolongado y se ha intensificado y que se viene generando quizás hasta conductas autolesivas, lo cual implicaría que con esas señales necesitaría un tipo de ayuda más especializada. Y esto implicaría una derivación justamente a un profesional de salud mental, ¿no? Es importante reconocer también cuáles son nuestros límites, ¿no? Y que nosotros trabajamos, sí, el acompañamiento emocional, esta mirada, esta mirada desde su bienestar, pero teniendo en cuenta la práctica educativa, ¿no? Y que si ya necesita una atención complementaria específica, pues ahí está la derivación, pero que cuando se dé ese proceso, también implicaría que estemos involucrados, ¿no? Y que podamos el pedir informes sobre el cómo está nuestro estudiante y que el también ver qué acciones complementarias podríamos hacer en este proceso, ¿no? O sea, porque la tutoría, o en este caso el orientar al estudiante y el acompañarlo siempre va a estar presente, a pesar de que tenga esta ayuda especializada, ¿no? Porque sería algo complementario. Y que recordemos que si tenemos la oportunidad de el poder trabajarlo en el aula, pues hagámoslo, ¿no? O sea, porque ya este contexto se hace más cercano, que cada uno de los presentes tengamos situaciones muy cercanas a nosotras, donde o hemos pasado este proceso de duelo, o tenemos en nuestro círculo cercanas personas que lo están pasando, ¿no? Entonces, acercarnos a este tema del duelo es importante, es necesario verlo como parte de un ciclo de vida y que podamos abordarlo en el mismo contexto de aula, el trabajarlo desde un espacio que tenemos ahí bien especial, la tutoría grupal, va a ser clave para también complementarse con estos espacios más individualizados. Muchísimas gracias, Keir. Realmente ha sido una excelente ponencia. En realidad todos hemos absorbido como esponja lo que nos has dicho. Sí, el tema emocional pues no tiene que ver con todos nosotros, ¿no? O sea, todos estamos en distintos momentos, todos nos toca, más aún, ¿no? En la situación en la que vivimos, en el contexto. Entonces, algo muy importante, lo que resalto de todo lo que has dicho también es que todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso, cada persona tiene un proceso distinto y además tenemos que ser empáticos y asertivos, ¿no? Hasta lo que nos toca como educadores, como dijo Kate. Hay un paso más allá
ya derivamos, ¿no?, a las entidades correspondientes, pero también tenemos que seguir haciendo el acompañamiento, no soltarlos, ¿no?, sino muy importante. Muchísimas gracias, Kay. Estamos seguros que a los participantes justamente les va a ayudar y motivar más en sus iniciativas, en las acciones que tienen justamente ya programadas o por programarse, o de repente mediante esta asesoría se han animado a hacer iniciativas nuevas, ¿no?, para trabajar con ellos en sus UGLs. Muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerte nuevamente pronto, Kay. Y también gracias a la participación de todos los que nos han acompañado hoy. Al recordarles también que si quieren formar parte de la comunidad de prácticas de gestión educativa para participar de la COP y los recursos de este evento, pueden entrar al enlace de www.edutalentos.p/COP. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Antes de terminar y cerrar el viernes, cerrar con esta bonita ponencia, les invito, por favor, a la mayoría los que puedan prender sus cámaras, abrir también sus micrófonos, y también de paso nos van a apoyar en soporte técnico para unas fotos. Así que muchísimas gracias nuevamente, Kay. Muchísimas gracias a todos los participantes de hoy día y hasta muy pronto. Así que por favor prendan los que puedan sus cámaras. Joshua, nos avisas cuando ya estamos todos para las fotos, por favor. Están abriendo un poco sus cámaras. Hay unos cuantos más para poder tomar la foto del evento. Por favor, ahí cerramos el viernes con una sonrisa. Una sonrisita de viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Ruth. No, felicitaciones por contribuir al bienestar socioemocional. Están haciendo un trabajo increíble y estaré atenta también a ver cómo se están dando sus intervenciones. Así que gracias por esos grandes esfuerzos. Muchísimas gracias. Buenas noches desde la UGEL, Hualgayo, gracias. Buenas noches. Muy bien, estimado. Muchísimas gracias, Percy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, desde la UGEL Lamas. Estamos contribuyendo con un programa radial, Contigo en Casa. Bien, UGEL Lamas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.